Hola a todos y gracias por compartir este espacio conmigo. Mi nombre es Juan David Velázquez, yo soy psiquiatra de enlace y he venido trabajando en temas de obesidad hace más de 15 años. En la siguiente presentación vamos a hablar de la relación entre la obesidad y la psiquiatría. Existe una alta asociación entre síntomas psiquiátricos y obesidad. Como podemos ver en este gráfico, en pacientes con un índice de masa corporal superior a 19 kilogramos por metro cuadrado, cualquier trastorno mental, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos y trastornos de la infancia, tienen todos una mayor prevalencia cuando se comparan con individuos con índice de masa corporal inferior a 19. Existe un hecho interesante y es que la percepción de tener obesidad es más predictiva de trastornos mentales que la propia obesidad y no está relacionada con la edad. Los factores de mediación entre las dos condiciones incluyen el estigma, la baja autoestima, los ciclos de peso, la influencia hormonal y los medicamentos. En el sentido contrario, el 45 al 55% de los pacientes psiquiátricos sufren alteraciones cardiometabólicas, hasta el 15% diabetes mellitus tipo 2, es decir, 4 veces más que la población general de edad comparable. Entre los factores que contribuyen a este hecho en particular tenemos los factores genéticos, factores ambientales, como por ejemplo no tener acceso o recursos para alimentos saludables, la enfermedad mental en sí misma, los factores de estilo de vida como las dietas ricas en grasas y bajas en fibra, poca actividad física y el tabaquismo, y de nuevo, y desafortunadamente, medicamentos como los antipsicóticos, los antidepresivos, antihistamínicos, anticonvulsivantes, entre otros. La obesidad está asociada a problemas neuropsiquiátricos relacionados con la patogenia de esta condición. Entre estos tenemos la inflamación sostenida, los trastornos endocrinos y la disregulación metabólica, el metabolismo de neurotransmisores y producción de factores de crecimiento, la alteración en procesos de plasticidad como la producción sináptica, la remodelación y la neurogénesis en áreas críticas del cerebro, principalmente en el hipotálamo, el hipocampo y la corteza prefrontal, término que hoy denominamos neuroprogresión. La coocurrencia de los trastornos del estado de ánimo y la obesidad tienen una influencia bidireccional entre sí y alteran la trayectoria, la presentación y el pronóstico de cada enfermedad. Es por esta razón que algunos investigadores han llamado a este fenómeno el síndrome metabólico afectivo. Hablando particularmente de la obesidad y el trastorno depresivo mayor, existen alrededor de 15 estudios identificados con un promedio de OR de 1.33 para depresión mayor en pacientes con obesidad. Un metaanálisis de estudios longitudinales concluyó que los pacientes con obesidad tenían un 55% más riesgo de desarrollar trastorno depresivo mayor a lo largo de su vida, mientras que los pacientes que padecen depresión mayor tienen un 58% de riesgo de desarrollar obesidad. Un estudio prospectivo a 10 años en mujeres mostró que las pacientes obesas tenían un 38% mayor riesgo de desarrollar depresión mayor y los pacientes con depresión un 10% más riesgo de ser obesos en comparación con los sujetos controles. Y por último, un metaanálisis exclusivo de estudios longitudinales concluyó que la probabilidad de tener depresión en pacientes con obesidad era de 1.55 y por el contrario la probabilidad de tener obesidad en pacientes con depresión mayor era de 1.58. Todos estos estudios de esta manera han demostrado ese concepto de bidireccionalidad entre trastornos afectivos y obesidad. Otras conclusiones en la investigación sobre obesidad y trastornos del ánimo han informado
que la obesidad en sí misma aumenta el riesgo de desarrollar síntomas depresivos, así como el riesgo de suicidio y de deterioro cognitivo. Cuando la obesidad coexiste con la depresión, esta suele tener un curso más crónico. Esa coocurrencia entre obesidad y particularmente trastorno bipolar se relaciona con un predominio de síntomas depresivos y un aumento en la necesidad de hospitalización con estados depresivos más prolongados en comparación con los pacientes bipolares con un peso normal. Pero existen otras características que están presentes en la comorbilidad entre la obesidad y los trastornos del ánimo. Por ejemplo, las características clínicas de la depresión son diferentes y más complicadas cuando el paciente es obeso. Los pacientes obesos tienden a presentar síntomas depresivos atípicos, tales como la reactividad del estado de ánimo, el aumento del apetito, la hipersomnia y la parálisis plúmbea, con mucha mayor frecuencia en comparación con los pacientes bipolares con normopeso. Además, los pacientes obesos con trastorno bipolar tienen una respuesta disminuida a los antidepresivos, al litio y al valproato. A su vez, la depresión mayor tiene un impacto negativo tanto en el tratamiento farmacológico como en el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Con relación a las enfermedades psiquiátricas graves como el trastorno bipolar y la esquizofrenia, un estudio encontró que casi el 80% de una muestra de 10.000 pacientes con esquizofrenia tenían sobrepeso u obesidad. Estos pacientes presentan mayores alteraciones metabólicas y mayor adiposidad central, incluso antes de recibir antipsicóticos. Algunos medicamentos psicotrópicos aumentan el peso y conducen a alterar el metabolismo de los carbohidratos, como es bien sabido. Otros provocan aumento del apetito y sedación. Estos factores, sumados a un estilo de vida poco saludable, con mala alimentación, menor actividad física y con mucha frecuencia tabaquismo, conducen a la aparición de enfermedades, muchas de ellas catastróficas. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, en primer lugar se ha demostrado, y ya lo mencioné anteriormente, que las experiencias traumáticas en la infancia están relacionadas directamente con el desarrollo de la obesidad en la edad adulta, como por ejemplo el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia y el abuso psicológico. Y hay un hecho relacionado con lo anterior, es que el 60% de las mujeres y el 33% de los hombres con obesidad han identificado un evento traumático relacionado con el desarrollo de su obesidad. Además, las experiencias traumáticas combinadas con depresión aumentan la probabilidad de desarrollar obesidad. En estos pacientes, la comida se utiliza como estrategia para disminuir la ansiedad y mejorar el afrontamiento. Con relación al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, su prevalencia en población con obesidad puede ascender al 27.4% en comparación a la población general, que es alrededor del 3 al 4%. Por su parte, los niños y adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen respectivamente un 70 y un 40% mayor riesgo de desarrollar obesidad. En estos pacientes existen alteraciones neuropsicológicas como la dificultad en la planificación como resultado de la falta de atención, lo cual conduce a situaciones como saltarse las comidas, comer por la noche. También presentan disfunción emocional e impulsividad que llevan a el hambre emocional, lo que puede conducir consecuentemente a episodios de atracones. Y es bien sabido que el tratamiento del TDAH en la infancia mejora las funciones ejecutivas, lo que lleva a que los pacientes tengan una mayor adherencia al tratamiento, a los cambios dietarios, a los estilos de vida, reduciendo de esta manera el riesgo de obesidad en la edad adulta.
Como todos sabemos, es un tema que se viene tratando hace muchos años. El aumento de peso es un efecto secundario frecuente con casi todos los antipsicóticos, los estabilizadores del ánimo y algunos antidepresivos. Con respecto a este hecho, existen algunas situaciones o consideraciones que debemos tener en cuenta. Lo primero es que ningún antipsicótico debe considerarse neutral en cuanto al peso. La clozapina y la olanzapina particularmente tienen el mayor potencial para inducir aumento de peso. La quetiapina, la risperidona y la iloperidona se asocian a un riesgo moderado y el aripiprazol, la misulpirida, la ciprasidona y la cenapina y la luracidona se consideran con poco efecto sobre el peso corporal. Entre los antipsicóticos típicos, la levomipromacina, la clorpromacina y la tioridazina inducen más aumento de peso que antipsicóticos como el haloperidol. Existen algunas recomendaciones de prescripción para evitar o al menos disminuir este efecto secundario. Uno de ellos es tratar de cambiar la clozapina o la olanzapina a antipsicóticos como aripiprazol o quetiapina. La adición de aripiprazol a la clozapina o a la olanzapina da como resultado una leve reducción en el peso. Otras estrategias como agregar metformina al tratamiento antipsicótico puede ayudar a disminuir la resistencia a la insulina y proporcionar una pérdida de peso modesta. Ahora, hablando de antidepresivos, se ha informado aumento de peso en tratamientos a largo plazo o cuando se usan los antidepresivos en polifarmacia. Antidepresivos como la amitriptilina, la mirtazapina y la paroxetina se han asociado con un aumento de peso hasta de 2.7 kilogramos. Por el contrario, el bupropión puede producir una pérdida de peso de hasta 1.9 kilos. En cuanto a estabilizadores del ánimo, hay un aumento de peso significativo con el uso de estabilizadores para tratar el trastorno bipolar, pero es menor que con los antipsicóticos. La ganancia de peso es más frecuente con el litio que con el placebo, y antiepilépticos como el valproato se asocian con aumentos de peso hasta en el 50% de los pacientes. Mientras tanto, la carbamazepina tiene un menor riesgo de aumento de peso que los dos anteriores, y dosis altas de lamotrigina y topiramato se han asociado con pérdidas de peso.